días a todos. El término globalización se ha vuelto muy popular en las últimas décadas, y no es para menos. Probablemente tu comida favorita sea de un país que nunca has visitado, o que al menos no es donde te has criado. Igualmente, tu música favorita probablemente sea una mezcla de culturas diferentes. Y estoy seguro de que esta misma mañana, y si no, ayer por la tarde, te habrás enterado de una noticia ocurrida en la otra punta del mundo en cuestión de minutos. Hay que decir, sin embargo, que la globalización no es un fenómeno ni mucho menos reciente. De hecho, puestos a remontarnos en el tiempo, la llegada de Colón a América supuso el punto de partida para el establecimiento de una serie de redes de comunicación que permitieron un intercambio tecnológico, científico y artístico sin precedentes en la historia de la humanidad. No en vano, poco tiempo después, se produjo la primera vuelta al mundo, capitaneada por Magallanes y Elcano, de cuya finalización, ahora, en 2022, se han cumplido 500 años. Si bien es cierto que la globalización en su dimensión actual, esto es, en los últimos 30 años, enciende pasiones de manera diametralmente opuesta. Otros insisten en que son enriquecedores, mientras que otros dicen que son empobrecedores. Igualmente, hay quien dice que es gracias a la globalización por lo que se produce un fuerte crecimiento económico y el fomento de la investigación, mientras que otros insisten en que es responsable de destruir el medio ambiente. En todo caso, y con independencia de nuestra opinión personal, que todos podemos tener, es inconcebible volver a un mundo como el anterior, un mundo en el que la Tierra no estaba repartida entre entidades estatales. Si bien, a este respecto, creo que conviene decir que aunque es verdad que la globalización hace que los estados pierdan protagonismo en favor de empresas o organizaciones internacionales, no es menos cierto que los estados, al menos a mi juicio, siguen siendo quienes tienen la voz cantante y quienes tienen que seguir teniendo dicha voz en nuestro mundo. Con Estado me refiero a una sociedad humana organizada, que cuenta con un territorio, unas instituciones que le sirven de soporte, como por ejemplo un parlamento, tribunales de justicia y una administración prestadora de servicios públicos, y que normalmente cuenta con una población que comparte unos caracteres comunes, como por ejemplo una lengua. Hay que decir que la forma de Estado actual, tal y como lo conocemos hoy, empezó a vislumbrarse en el Renacimiento. En aquel momento, los reyes intentaron centralizar todo el poder, por interés propio, no os lo voy a negar, pero también porque entendían que encarnaban la justicia y que debían proteger a sus súbditos de los abusos de los nobles. Este cambio de paradigma, que en su momento fue un gran avance, insisto, en un momento dado, gracias a los ideales de la Ilustración, se fue un paso más allá. Los súbditos debían ser ciudadanos y participar en el gobierno del Estado. Y esto es muy importante porque se llegó a la conclusión de que el poder debía estar limitado. Y para ello, en las modernas constituciones de las democracias avanzadas y de los estados de derecho consolidados, se han reconocido unos derechos que son la categoría que cuenta con una mayor protección. Me estoy refiriendo a los derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la intimidad o la libertad de expresión. Estos derechos son inalienables, perdonadme el palabra, y con ello quiero decir que no se le pueden quitar a su titular bajo ningún concepto, aunque es verdad que tienen límites naturales, como los derechos de los demás, y algunos de ellos sí que pueden ser limitados en situaciones de emergencia e incluso en determinados supuestos incluso pueden ser suspendidos. Hay que decir que esta importante conquista, que por desgracia no existe en todos los lugares del planeta, se ha debido a un largo camino que fue democratizando a la sociedad, fundamentalmente gracias a dos revoluciones. En primer lugar, la Revolución Americana, que dio lugar al nacimiento de Estados Unidos, y en segundo lugar, la Revolución Francesa. Aunque hay que decir que muchas veces nos olvidamos de un importante precedente, el de la Revolución Gloriosa, ocurrida en Inglaterra más de un siglo antes que las anteriores. Fue en esta revolución, aunque especialmente a partir, como digo, de finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando surgió la noción de Estado de Derecho. Y junto a ella apareció un nuevo principio que informaba el derecho, el del imperio de la ley. El imperio de la ley supone que tanto gobernantes como gobernados debemos cumplir las leyes, pero no cualquier ley. Tiene que ser una ley que cumpla dos requisitos. En primer lugar, tiene que haber sido elaborada por los representantes de los ciudadanos y, en segundo lugar, tiene que ser respetuosa con los derechos fundamentales a los que antes me refería. Pues bien, es aquí donde el Estado de Derecho asiste a una crisis que todavía está intentando solventar, ya que la globalización, el mundo globalizado del siglo XXI, hace que existan determinados fenómenos que escapen a la voluntad
de actuación de las autoridades y también de nuestros representantes. Todos tenemos reciente en nuestra memoria la pandemia causada por la COVID-19. Las autoridades intentaron restringir, suspendiendo de hecho un derecho fundamental como la libertad de circulación, muchas veces no siguiendo los procedimientos oportunos para hacerlo, aunque también es verdad que las leyes no preveían una pandemia de tal magnitud. Igual, una coordinación entre los distintos estados habría ayudado a que las medidas no fuesen tan duras en determinados lugares como por desgracia ocurrió. Aunque no quiero que os penséis que los desafíos o los problemas que trae aparejada la globalización se refieren únicamente a crisis sanitarias. También podemos pensar en la trata de seres humanos, en el terrorismo y en la destrucción del medio ambiente. De poco sirve que unos países reduzcan sus emisiones de dióxido de carbono si otros, normalmente países en desarrollo, que necesitan realmente crecer económicamente, no hacen sino incrementarlo. También es inútil que se intente proteger los derechos de autor de los escritores y artistas cuando vivimos inmersos en la era de Internet. Internet trae numerosos efectos positivos, como una democratización informativa, un mayor acceso al empleo y también acceder a todo el conocimiento de la humanidad de manera prácticamente gratuita. Pero no es menos cierto que junto a estas grandes ventajas, que no minusvaloro ni mucho menos, viene aparejada la impunidad para quienes cometen delitos desde la red. Y eso es un problema que los estados tienen que abordar conjuntamente. Pero bueno, esta charla no es para desanimar a la gente, al revés. Creo que viene bien plantear soluciones. Y nos podríamos preguntar, ¿y qué podemos hacer al respecto? Pues bien, desde mi humilde opinión, desde la educación, se tiene que abogar porque los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico y, sobre todo, que se informen de los riesgos de las redes sociales. Porque todos los días subimos muchísima información a las redes sociales sobre nosotros mismos que permite a distintos algoritmos y a personas que no están autorizadas para conocer nuestros datos saber qué queremos leer, ver y oír. Por lo que respecta a los juristas, que al fin y al cabo yo he estudiado Derecho, tenemos que encontrar un lenguaje asequible que haga que las personas sean conscientes de sus derechos, de sus libertades, pero también de sus deberes. Que hubiese una misma lengua en la antigua Grecia que fuese común a todas las ciudades-estado, las llamadas polis, les permitió unirse cuando enemigos comunes les acecharon. Igualmente, junto a las grandes revoluciones tecnológicas de la historia de la humanidad, tales como la invención de la escritura o de la imprenta o de la máquina de vapor, normalmente han venido de la mano de cambios jurídicos. Quiero pensar, o me gusta pensar, mejor dicho, que durante la Revolución Francesa, una vez superado el inicial fervor revolucionario y sus más que cuestionables métodos, se quiso de verdad conquistar la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y para ello hubo una idea innovadora, la idea de código. Se aprobó el Código Napoleónico, que suponía que por primera vez para todos los ciudadanos franceses era de aplicación una misma ley. Esta charla yo creo que estaría coja, o no estaría del todo completa, si no hiciese también una llamada a la acción, y especialmente a los más jóvenes. Es verdad que muchos de nuestra generación prefieren ir tirando, día a día, sin tener en cuenta ni los consejos de nuestros mayores, sin tener inquietudes y sin mostrar ningún tipo de interés por aprender, ni por mejorar su propia situación. Pero no es menos cierto que ya en los tiempos de Sócrates se decía que los jóvenes éramos unos vagos y que no teníamos en cuenta los consejos de nuestros mayores. Es por ello por lo que quiero traer a colación un ejemplo de vida, el de Octavio Augusto, el que acabó siendo el primer y más grande de los emperadores romanos. Una vez fue un joven enfermizo que estuvo cerca de la muerte muchas veces a lo largo de su vida. Sin embargo, fue elegido por el famoso Julio César, el conquistador de las Galias, como su heredero. No tenía ni su carisma ni sus aptitudes militares. Era de su linaje, no os lo voy a negar. En aquella época era importante. Pero le escogió por su inteligencia y por su visión de futuro. En efecto, resultó ser la persona idónea para preservar la civilización romana. Trajo la paz tras años de guerras civiles, construyó infraestructuras y permitió un intercambio comercial que hizo que el pueblo de Roma prosperase. Para concluir, os quiero traer una frase de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y a mi juicio el más brillante de todos ellos. El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Es importante que nos acostumbremos a supervisar, juristas, pero también no juristas, la forma en la que se redactan determinadas leyes,
Pero me parece más importante todavía que nos fijemos en la manera en la que se aplican las leyes. Porque una ley puede haber sido redactada de manera plenamente constitucional, puede respetar los derechos de los ciudadanos e incluso ser legítima para la defensa del bien común. Pero no es menos cierto que es en su aplicación donde se pueden vulnerar los derechos fundamentales a los que he hecho referencia y, en última instancia, minar nuestra libertad individual. Muchísimas gracias por vuestra atención.